Bueno, pues ahora vamos a platicar sobre el periodismo. Y para empezar, pues tenemos un panel maravilloso que vamos a compartir sus experiencias, sus conocimientos. En este encuentro ya hemos hablado mucho del papel del periodismo en la construcción de la democracia y también de las amenazas que representa el autoritarismo para las personas periodistas en todos nuestros países. Entonces ya ha sido un tema y en este espacio vamos a concentrarnos en este papel y en cómo contribuye el periodismo a la construcción de democracias. Para empezar, no tenemos una persona de los Estados Unidos que pensamos que iba a ser importante por lo que está pasando allá. Entonces me pidieron que dijera unas palabras muy rápido sobre lo que está pasando bajo el gobierno de Trump en términos de la libertad de expresión, porque la verdad es que realmente es impactante. Y también tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de las transformaciones que está haciendo el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, pues hemos hablado que pues no es solo Trump, que hay un sistema que tiene una historia, pero también que estamos viendo cosas inéditas. Y también que no solo es Trump en ese momento, sino que está vinculado a una ultraderecha internacional que ha tenido pensado esta transformación, estas medidas, esta imposición de un modelo autoritario desde hace muchos años. Lo van trabajando. Entonces hay que pensar un poco en que lo que está pasando en los Estados Unidos podría ser un modelo para nuestros países también. Una cosa que me impactó mucho es que con la prohibición de la diversidad, de la inclusión, estos programas en los Estados Unidos y la guerra que han lanzado contra el progresismo o lo que a ellos les gusta llamar el wokeismo en los Estados Unidos, hay una serie de palabras que ahora las organizaciones están quitando de todo lo que publican porque les pueden poner como blancos de la política represiva de Donald Trump. Mira, ¿qué son esas palabras? O sea, que incluyen activistas, racismo, antirracismo, crisis climática, género en todas sus formas, ¿no? Trans, por supuesto, LGBTQ, diversidad, la palabra diversidad, opresión, Native American, o sea que indígena de allá, black, negro, discriminación, incluye la palabra mujeres y una serie de cosas que literal las agencias están borrando de sus publicaciones porque no quieren llamar la atención de esta política represiva. Pues eso es nuestro lenguaje. Estas son nuestras identidades. Entonces, en este sentido de las palabras que se borran, el intento es muy claro. Es borrar a nosotras y nosotros de la sociedad y sobre todo de la política también. El otro es que hace 2 días cerraron el financiamiento federal a la radio pública y a la televisión pública. Entonces están controlando lo que se puede decir y también controlando y reduciendo muchísimo los espacios en que podemos decirlo. Bueno, con ese contexto quiero pasar no voy a profundizar más porque además Miguel, una de las personas que está aquí en el panel, va a hablar un poco más sobre el impacto de Trump en la región. Entonces vamos a empezar contigo, Miguel. Miguel Montes Camacho es comunicador social y magíster en desarrollo y cultura con 15 años de experiencia en periodismo y comunicación. Actualmente es director de programas de la Fundación Gabo, que muchos ya conocen, donde impulsa iniciativas en defensa del periodismo independiente, la ética informativa y la participación ciudadana. Ha liderado estrategias de comunicación patrimonial y proyectos de innovación cultural y social con medios, organizaciones internacionales y entidades públicas en América Latina. Bienvenido, Miguel. Gracias, Laura, y gracias
a todos y todas por estar aquí. Yo vengo de una ciudad muy pequeña en el Caribe colombiano, es la ciudad de Cartagena, en donde se basa la Fundación GAO, que es una organización que desde hace 30 años, justamente este año cumplimos 30 años de actividades, trabaja por el estímulo y la promoción del periodismo de excelencia en Iberoamérica. Ese ha sido el trabajo que hemos desarrollado durante estos 30 años y esta fue una organización creada por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que tenía el sueño justamente que desde Iberoamérica se pudiese ejercer y practicar el mejor periodismo del mundo. En ese sentido quiero señalar, y con este contexto que ha dado Laura, que sí ha habido, y me quiero referir al contexto más cercano, más próximo, ha habido un impacto muy fuerte en los medios de comunicación de América Latina concretamente, a raíz de la suspensión de fondos por parte de USAID. Sí hay muchos huérfanos y huérfanas de USAID en América Latina, desde el sector de medios de comunicación particularmente, los cuales han visto reducidos sus presupuestos entre un 20 y un 40% por cuenta de estas suspensiones de fondos, y eso por supuesto que impacta en el ejercicio de la labor periodística en la región. Muchos equipos periodísticos de medios de comunicación muy importantes de la región han visto o se han visto en la necesidad de reducir sus equipos de trabajo, de despedir personas por cuenta de esta reducción de fondos, y ahí vemos un efecto inmediato de las medidas que se tomaron a partir del 27 de enero de este año, cuando además muchas organizaciones de la sociedad civil también fueron notificadas de la suspensión de estos fondos, y eso sí que ha tenido un impacto en la ejecución de programas que se venían realizando. Por supuesto, eso supone una oportunidad de explorar caminos alternativos de sostenibilidad, caminos alternativos de colaboración entre organizaciones, entre actores de la sociedad civil, pero mientras transitamos ese camino, por supuesto que se genera ahí una inestabilidad, y particularmente en el sector de periodismo, donde además de lo que vemos todos y todas como audiencia, que es la producción de información y de trabajos periodísticos, está en juego también programas de protección, de seguridad de periodistas y protección de la vida de periodistas en muchos países de la región que están bajo regímenes autoritarios. Eso es un hecho. Vale la pena mencionar que esto es simplemente una consecuencia de un camino que se viene recorriendo hace ya varios años. Durante el primer mandato de Trump, por supuesto que señaló al periodismo, y en sus propias palabras, como enemigo del pueblo. En muchas conferencias de prensa expulsó a periodistas de esas salas en las que ofrecía las conferencias de prensa, simplemente porque hacían preguntas que controlan al poder y que ejercen su labor como periodistas. Y eso quizás es un modelo que en unos casos se ha extendido a la región, en unos casos como emulación de ese tipo de comportamientos autoritarios, y en otros casos como consolidación de un modelo que ya venía implementándose en esos regímenes autoritarios de la región. Vale mencionar que ese tipo de modelos los vemos, por ejemplo, en países como Brasil, donde ya sabemos todo lo que ocurrió con Bolsonaro y la persecución que hubo a periodistas en dicho país. Países como Argentina, donde se denigra del oficio periodístico, se señala a los periodistas, se señala a medios de comunicación y se les pone en la palestra. Países como El Salvador, por supuesto, donde los y las periodistas son perseguidas, son chuzadas, como se dice en Colombia, intervenidas y obligadas, por supuesto, al exilio en muchos casos. Y aquí hay que tener cuidado porque esto no es
cuestión de un espectro ideológico específico, sino que no distingue espectro ideológico. Y por eso vemos otros casos en la región como Venezuela, como Nicaragua, por mencionar dos casos concretos, donde ese modelo de criminalización del periodismo, de persecución al periodismo, también es una estrategia cotidiana. Ahí vemos un peligro en cómo se extiende ese modelo en el que la diplomacia se rompe absolutamente, donde no se conocen límites y donde el periodismo es señalado diariamente como enemigo público. Y que además esto busca generar, por supuesto, un clima en el que se elimine la información, se elimine la integridad de la información y pulule la propaganda, por supuesto. Este hecho es agravado por esas relaciones visibles que se dan a la luz de Trump con poderes de tecnomillonarios, sobre todo en Estados Unidos, que controlan plataformas de divulgación de información y que ahí hay casos concretos como el de Elon Musk, que adquirió la plataforma Twitter, la convirtió en X e implementó un modelo en el que eliminó los mecanismos de moderación de los contenidos que se difunden a través de esas plataformas, y eso lo que busca es allanar el camino con la excusa de la defensa de la libertad de expresión, allanar el camino para que por esas plataformas viajen, circulen, pululen todo tipo de desinformaciones, todo tipo de ataques, y eso precisamente lo que hace es contaminar el ecosistema informativo. Ni qué decir de las medidas anunciadas a inicios de este año por Zuckerberg, el CEO de Meta, que anunció también el desmantelamiento de los programas de verificación de información que estaban activos hace varios años en el mundo y en el que varios medios de comunicación de América Latina eran aliados, medios de comunicación respetables, importantes, independientes, eran aliados en esa estrategia de verificación de información con Meta, y ese programa se ha anunciado que estará en vigor hasta este año 2025 y que a partir del próximo año esos programas se desmontan absolutamente. Eso también supone un golpe al presupuesto de muchos medios de comunicación de la región, hay que decirlo, que si se quiere han desarrollado cierta dependencia de ese tipo de fondos, fondos de cooperación, fondos de este tipo de empresas tecnológicas, y eso, por supuesto, supondrá quizá una crisis aún más aguda que obligue al despido de muchos más colegas de la región. Ligado con todos estos poderes de los tecnomillonarios, hay una amenaza que por muchos podría ser considerada también una oportunidad si se maneja de manera adecuada, que tiene que ver con el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, la cual es desarrollada por muchos de estos tecnomillonarios, y aunque muchos y muchas de nosotras nos servimos de la inteligencia artificial cotidianamente para resolver cosas de nuestra vida diaria, simplemente con utilizar nuestro teléfono inteligente, ya estamos haciendo uso de ese tipo de tecnología. Ahí hay una amenaza importante, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial aún no dimensionamos cuáles son los alcances reales de esa tecnología, que también puede ser mal usada para generar y alimentar la industria de la desinformación, que se creen muchísimo más bulos a través de este tipo de tecnología, y también una amenaza directa al periodismo, teniendo en cuenta que este tipo de tecnología capta información, lee información, recopila información que producen muchos y muchas periodistas del mundo sin que necesariamente se les dé un reconocimiento, un crédito, y mucho menos sin que obtengan un rédito económico por la utilización de esta información por parte de este tipo de tecnología.
Seguramente el futuro, no muy lejano, supondrá una guerra muy fuerte del capital, en la que China también ya está siendo un jugador muy importante en el desarrollo de inteligencia artificial, y solo hasta cuando avancemos podremos ver realmente las consecuencias del desarrollo de este tipo de tecnología, que además se desarrolla en este momento sin que haya unos límites éticos claros, que eso es una preocupación muy importante, y sin que haya una regulación. Se desarrolla en un terreno de total opacidad, de total falta de transparencia, y eso por supuesto que sugiere una amenaza para nuestras sociedades. Pero por supuesto que todavía el periodismo en la región sigue resistiendo. Vemos los ejemplos valientes de muchos y muchas colegas en países como El Salvador, como Nicaragua, como Colombia, como México, que pese a todos los riesgos que supone el ejercicio del oficio, continúan comprometidos con la búsqueda de la verdad, con hacer realmente valer al periodismo como un bien público, haciendo valer ese concepto de integridad de la información en la que los datos son importantes, son relevantes, y en las que, a pesar de todas las dificultades, se hace un esfuerzo muy consciente por luchar contra la desinformación, aunque estamos navegando en un mar de desinformación todos los días. En este sentido, querría rescatar tres ideas básicas. Y justamente este tipo de escenarios como el que nos encontramos nos hace también, al menos a mí, como parte de una organización que propende por la promoción y el fomento del periodismo, pero que también conversa y dialoga con otros sectores de la sociedad, me hace sentir cuestionado sobre cuál es el tipo de trabajo que estamos haciendo, cuáles son las estrategias que deberíamos implementar, cuál es el tipo de construcción colectiva a la que estamos llamados todos y todas. Y eso, por supuesto, que es algo muy valioso que me llevo de este encuentro. Y en ese sentido, vale también la invitación para, ahora que estamos hablando de periodismo, poner en relieve que la defensa del periodismo independiente y riguroso es una lucha colectiva. No es una lucha solo de periodistas, directoras, editoras, sino una lucha colectiva que nos permita justamente defender ese concepto de periodismo como bien público. Un segundo punto tiene que ver con lo que ya les he mencionado, que se relaciona con que la tecnología sin ética y sin regulación representa una gran amenaza para nuestras sociedades, y por eso ahí también debemos hacer frente común para poder propender y fomentar las discusiones acerca de la regularización de tecnologías en el mundo. Y un tercer punto que tiene que ver justamente con la valentía de quienes siguen ejerciendo el oficio pese a las dificultades, es que contar lo que pasa con rigor y humanidad sigue siendo definitivamente una forma de resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Miguel, y gracias por... ¿sí está? Sí. Por el tiempo también, porque les iba a decir que eso va a ser muy importante porque sabemos que estamos aquí en el panel, pero ya nos hemos conocido que somos muchas y muchos periodistas aquí en el grupo, y queremos dejar el espacio terminando para abrir un diálogo, no necesariamente de preguntas y respuestas, sino un diálogo para aprovechar la riqueza de la presencia de muchas personas de los medios aquí. Bueno, vamos a seguir con Nicole. Permítame un momentito. Nicole ya lo conocemos, pero aquí tenemos su bio, su biografía. Y ella es periodista independiente, vive en Santiago de Chile y trabaja para medios internacionales sobre todo tipo de conflictos latinoamericanos,
Cursó la carrera de reportera gráfica en Alpes, Escuela de la Imagen, y la licenciatura en cine documental en la Universidad Humanismo Cristiano, y tiene diplomacia en cinematografía y dirección de fotografía y cámara en cine en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y Academia de Cine La Toma en Cuba. Ella está especializada en educación y derechos humanos en la Universidad de Chile y actualmente trabaja freelance en equipos de comunicaciones como video, periodista, productora, asesora de prensa y comunicaciones, reportera gráfica, directora de fotografía y cámara en películas de cine independiente en Chile, y se ha especializado también en la defensa de tierra y territorio. Wow. Sí. Bueno, primero que todo, saludarles. Es una gran oportunidad, un privilegio estar acá mientras hay personas que en este momento están en la cárcel o están en un hospital o están siendo bombardeadas incluso. Así que nada, muy contenta. La verdad que hablar de desafíos es un tema complejo. En Chile actualmente se está oprimiendo, reprimiendo, restringiendo la libertad de prensa y de opinión de una manera acelerada, muy rápido. El discurso de la derecha avanza rápidamente. Y en el último ranking del Reporteros Sin Fronteras, Chile bajó 17 puntos a nivel mundial en el tema de libertad de expresión. Y eso es súper preocupante. Estamos muy preocupados de lo que está pasando. Comenzar diciendo que el sesgo también es de género. Actualmente hay más violencia a las mujeres que a los hombres en la calle, a todas las personas que están haciendo coberturas. Hace pocos años atrás tuvimos la muerte de Francisca Sandoval, la primera periodista asesinada en democracia y bajo el gobierno de Boric. Y fue muy triste porque ella es de un canal comunitario y popular que no tenía ningún seguro, como casi todos los que estamos en eso, totalmente precarizadas, sin medicina, sin acceso a alguna prestación social, porque no tenemos contrato muchas veces. Y fue asesinada con el alero con el apoyo de carabineros y un narco. Le llegó un disparo en la manifestación del 1 de mayo del Día del Trabajador. Y pese a todos los intentos por justicia, no se logró condenar a los carabineros que estuvieron involucrados en este asesinato de esta periodista. Y hasta el día de hoy es una bandera de lucha que los canales populares, las radios comunitarias están dando por Francisca Sandoval. También comentar que desde mi trabajo territorial y los de muchos compañeros, porque lo que más hago es estar en la calle, más que estar escribiendo e investigando, que sí es un trabajo que hago preproducción antes de llegar a la calle. Tengo la suerte de tener las dos carreras, entonces trabajo como periodista, pero también como cineasta. Entonces el cine lo llevo con investigación y preproducción. Entonces, lamentablemente pasa que hay muy pocos apoyos, no hay organizaciones sociales que también te den un sustento real. Un caso uno de los últimos casos, por ejemplo, fue la cobertura de Julia Chuñil. Yo les comenté, es una mujer mapuche desaparecida. Ya este 8 va a cumplir 6 meses desaparecida. Ningún medio hegemónico hablaba del tema porque era una mujer racializada, pobre, indígena, en una zona rural y que encima había sido amenazada por un empresario. Entonces, lamentablemente, los medios hegemónicos responden a sus dueños, que son empresarios. El monopolio de la comunicación en Chile es gravísimo. No hay una libertad real porque finalmente lo que comunican responde a las empresas, a los dueños, a la élite. Entonces, muy difícil lograr poner en la palestra este tipo de comunicaciones. Cuando se fue donde Julia Chuñil a apoyar a esta familia para poder hacer un cortometraje y sacar este tema a la luz, se nos persiguió
se nos intimidó, llegó la policía, nos hicieron control de identidad y da lo mismo si tú tienes credencial o no, no se respeta en la calle. A los policías no les interesa si tienes o no credencial, de qué parte vienes o no. Yo recuerdo que hablé con el Colegio de Periodistas de Chile, ese otro vacío legal, como no estás colegiado no te pueden apoyar. Hablé con el Observatorio por el Derecho a la Comunicación y tampoco podía ayudarte de una forma muy tangible más que darte asesoría legal en caso de que te detuvieran. O sea, las medidas de prevención son muy nefastas, son muy precarias. Finalmente tienes que caer preso, te tienen que torturar para que recién llegue la gente a ayudarte. Entonces, ese es un grave problema que he evidenciado en tantos años en la calle, porque a mi trabajo es con las comunidades, con los movimientos sociales, en el norte contra la minería, el extractivismo y también contra la militarización del Gualmapu, del pueblo mapuche. He visto de cerca la violencia, he estado en el estallido social, fue uno de los hitos más potentes, yo creo que en la historia reciente, donde era increíble la cantidad de heridos y heridas que vimos en las calles, mucha sangre, muchas veces tuvimos que dejar nuestras cámaras de lado, botar nuestras mochilas y llevar heridos a la urgencia, o gente con, no sé, un ojo reventado. Si bien hubieron más de 600 víctimas de trauma ocular, nosotros creemos que por lo menos hubieron, no sé, o sea, a nivel de institucionalidad, catástrofes fueron 300, pero nosotros creemos que son más de 600. Mucha gente nos denunció. Entonces, finalmente, el ataque siempre está dirigido a la prensa comunitaria. Siempre. Los policías desde la institución siempre son los más discriminados en las manifestaciones, en las coberturas mediáticas, en las coberturas de prensa oficial. No te dejan entrar si no estás en la pauta. También ven mucho que tú tengas, que seas de medio hegemónico, siempre. Si bien en Chile hay un montón de medios que son comunitarios, como Canal 3 La Victoria, donde pertenecía Francisca, Radio Curruf, que transmite todo lo del movimiento mapuche, y también está la Radio Francia. Últimamente fue allanada. Entonces vemos sistemáticamente una persecución a todos los medios que se atreven a hacer comunicación crítica y de opinión. Y eso ataca totalmente toda la libertad de prensa que podamos conseguir y los avances que se han logrado, que son muy, muy pocos. También me gustaría comentar, porque como son tantas las cosas malas que nos han pasado, hemos tenido que organizarnos, hemos tenido que juntarnos, conversar. Si bien el trabajo de un fotoreportero, un periodista o un cineasta es súper solitario muchas veces, lo hemos tenido que juntar para hacer frente a estas cosas y hemos tenido algunas tácticas sobre la represión. Por ejemplo, en las movilizaciones importantes o en los hitos históricos, hemos hecho grupos de Signal para poder organizarnos de una manera cifrada, si bien obviamente nunca estamos exentos de que nos revisen los datos. Era como lo más rápido y seguro que encontramos de hacer. También el tema del amedrentamiento, lo que empezamos a hacer es mandarnos la ubicación. Yo que salgo mucho a región, estoy mucho en los territorios de pueblos originarios, generalmente hago una red, un circuito de personas, tejo un vínculo en varios espacios para que sepan dónde estoy. Porque no sabemos, yo por lo menos no confío en la policía y nadie de los comunicadores independientes, de seguro, estoy segura. Y el mismo hecho, por ejemplo, de hacer esta cobertura de Julia Churnil, la mujer desaparecida, si yo no le avisaba a nadie, tú no sabes qué te puede pasar. Y si te desaparecen, nadie sabe dónde vas a estar. Entonces, una de las tácticas que encontramos muchos comunicadores fue hacernos visibles, o sea, usar mucho las redes sociales y muchos los espacios comunes para decir dónde estábamos y mandar nuestras ubicaciones en tiempo real. Y también hemos sufrido intervenciones en nuestros celulares. Eso es algo que se está viendo demasiado. De repente estás con una persona de una comunidad y escuchas que se están riendo. Y es el celular que están monitoreando la policía. Están ellos escuchando la conversación. Es demasiado asqueroso, pero se hace mucho.
También se están dando muchas detenciones arbitrarias, como les decía al comienzo, específicamente a mujeres se les acosa. Cuando he estado en la calle, muchas veces la policía te molesta a ti en vez de el colega, no sé, un camarógrafo de un canal oficial, un canal gigante. Entonces, los ataques son más frecuentes hacia mujeres, generalmente. También, ¿qué pasa? Que cuando hay tantas cosas en contra, ellos condicionan que la comunicación sea muy compleja y que muy pocos comunicadores, periodistas, documentalistas se atrevan a ir a las zonas de conflicto. Entonces hay muy poca información, restringen el espacio. Entonces, por ejemplo, las comunidades mapuches que están en reivindicaciones territoriales, que están en las luchas por el agua contra las empresas que están poniendo represas, hay gente que no logra estar allá, no llega porque la policía te persigue o porque te criminaliza después de hacer la cobertura, que es lo que nos ha pasado a muchas personas. También, bueno, aquí mi compañero va a hablar después de estrategia, pero hablando más del tema de trabajar con movimientos sociales, obviamente te hace más vulnerable al momento de ejercer. Y como última cosa, igual yo les quería compartir un trabajo. Si bien en el estallido social yo estaba trabajando como freelance para Al Jazeera y fue bien complejo porque después de 3 meses, que nunca esperas que te pase, un carabinero me disparó un proyectil. Lamentablemente perdí la visión de un ojo y si bien fue un proceso de rehabilitación muy largo, pude salir adelante, pero en vez de hacer una película sobre la crisis social, terminé trabajando en un proyecto independiente, de cine independiente, sobre los sobrevivientes de trauma ocular, porque es algo que me afecta directamente y porque hasta el día de hoy no tiene justicia, no tiene reparación, y así como no ha existido justicia para los periodistas, tampoco lo ha habido para los sobrevivientes. Así que más o menos eso, mi trabajo lo dedico a los sobrevivientes y a los casi 200 periodistas asesinados en Palestina. Así que les invito a ver este corto, esta escena. He pasado por varias prótesis. Bueno, lo primero que tuve que usar fue este, que es transparente, que es un conformador, que fue el que me pusieron después de que me realizaran la evisceración del ojo, cuando ya se decidió que no se podía salvar mi ojo y que la mejor alternativa era sacarlo. En ese momento lo que realizaron fue como vaciar la cavidad y dejar solamente lo que iba a permitir la movilidad, y quedó esto encima para proteger. No vamos a poder devolverle la vista al paciente. Entonces, ¿por qué estamos trabajando en esto? Estamos trabajando en la recuperación de su... no recuperación o rehabilitación de una identidad.
Porque cuando tú pierdes el ojo, de alguna u otra forma, es la identidad frente al espejo y frente a tus padres la que se ve fracturada. Apoyarnos entre nosotros, como no sé, yo tengo certificación en salud mental, yo trabajé harto en psiquiatría, pero eso no significa que yo pueda ayudar a mis compañeros que están pasando lo mismo que yo. Si yo también estoy sufriendo lo mismo, po. Y eso es lo que estamos pidiendo, tampoco estamos pidiendo el mundo. Si ellos nos dispararon, tienen que hacerse cargo también, po. Porque, no sé, también yo siento que yo estoy rodeada de mucha gente que me quiere, ¿cachai? Mucha, como que nunca he sentido ausencia de amor, o preocupación, cariño por parte de mi círculo, de mi familia, pero tampoco son personas que tienen la herramienta y, o sea, partamos de la base que tú nunca vas a pensar que te van a disparar a la cara, ¿cachai? O que te van a tirar una bomba lacrimógena a la cara y que vaya a perder tu visión, o sea, no sé, mi mamá, mi papá, mi hermano, no, mis amigas, como nadie espera que un día reciba yo un llamado y como que, oye, pasó esto, ¿cachai? Y me da rabia, mucha rabia, ¿no? O sea, un nivel de rabia que nunca había sentido antes en mi vida, ¿cachai? Y ahí viene el discurso, pues, a resentidos, ¿cachai? Sí, po. Son unos resentidos. Y claro, ese obviamente viene de un sector que le conviene cambiar la historia, que le conviene mantener una narrativa desde los héroes a los villanos, ¿cachai? Que tampoco garantizan procesos democráticos justos más adelante, ¿cachai? O sea, mira lo que está pasando ahora, como el resurgimiento de la derecha. Como yo estoy segura que va a salir Kast. Bueno, estoy segura de esa cuestión, que va a salir Kast. Y es por todos estos discursos, ¿cachai? De un giro así dramático, heavy, así como de un momento era como Chile, el país que se unió, que todos queríamos cosas mejores para todos, ¿cachai? Que no queríamos que solamente las cosas fueran justas para algunos, para ahora no, hay que castigar a los que no son como yo, a los que no piensan como yo, ¿cachai? Y se va a repetir la historia una y otra vez, por eso a mí el contexto de Chile me agobia. Social y a las víctimas de la dictadura. Y bueno, les invito también a sumarse a este proyecto. Le contaba a una compañera que es una película contra el Estado, entonces el Estado no me va a financiar. Así que está en postproducción y buscando apoyo. Así que si podemos hablar más ratito, en la noche también vamos a estar en la tertulia. Vamos a mostrar otro, pero sobre este activismo. Así que invitades. Querido. Gracias. Muchas gracias, Nicole, y gracias por compartir tu historia y las historias que vas documentando. Ahora es también un privilegio tener aquí en el panel a Pavel Vegas, es periodista y comunicador especializado en investigación sobre corrupción política, democracia y derechos humanos. Imparte talleres sobre redacción, comunicación y discapacidad. Gracias, Pavel. Gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí. Gracias por la invitación. Yo pensé en qué puedo aportar a este encuentro y creo que si continúo con el diagnóstico o con el estado de situación de Guatemala, del periodismo en Guatemala, creo que nos vamos a deprimir y no vamos a salir del hoyo. Entonces, vamos a hablar de esperanza también y de solidaridad, de fraternidad, que creo que es muy importante y creo que este encuentro justamente propone ese objetivo. A mí
Me congratula muchísimo, estoy gratamente y genuinamente impactado por las historias que he conocido, compañeras y compañeros de territorios en Guatemala, pero también de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Nicaragua, perdón si se me olvidó, Argentina, bueno, no me acuerdo a Brasil, y creo que ahí deberíamos de centrarnos. Ayer justamente hablábamos sobre las amenazas, pero también sobre esta autocrítica de nuestros espacios, en mi caso desde los medios de comunicación, desde las empresas de comunicación e información y desde el periodismo mismo, desde el ejercicio incluso del periodismo independiente. Y entonces, a mí como me gusta la concisión, anoté 6 puntos importantes que yo considero a partir de mi propia experiencia y a partir de mi conocimiento y madurez en el periodismo, y a través también de lo que ha pasado en Guatemala y en mi trayectoria, experiencia entre ataques, golpes, agresiones y bloqueos. También me nutro de las experiencias que ustedes mismos y mismas me han relatado entre el lunes y ayer y hoy. Entonces, la primera anotación que considero es que hay que superar esas divisiones de los medios, del gremio periodístico, del gremio de la comunicación, porque esas fracturas son las que nutren a la mafia, a los poderes, a los autoritarismos. Esas fracturas son justamente las grietas donde encuentran sus caminos para apropiarse de la narrativa y apropiarse y construir su verdad, y no las verdades de los territorios y de las poblaciones vulneradas. Creo que este encuentro, por ejemplo, es un espacio donde hemos intercambiado datos, intercambiado experiencias y que vamos a construir seguramente un diálogo latinoamericano, interlatinoamericano, para construir justamente esas alianzas entre países y que deberíamos de replicar en nuestros propios gremios nacionales. Creo que Guatemala ha sabido entender poco a poco, paso a paso, esta necesidad de agruparse gremialmente. En 2020 construimos lo que ahora es un colectivo que se llama No Nos Callarán, que se conjugó por las experiencias que en ese momento, con la herramienta de la pandemia, de los confinamientos, se aseguró la censura de los medios de comunicación y del periodismo independiente. Se cerraron las conferencias de prensa, se cerró la información, se bloqueó cualquier intento de democratizar la información y el periodismo y los medios de comunicación en el gobierno de Alejandro Yamatei, el gobierno que nos antecede a este. Y entonces confluimos en la necesidad, por la misma coyuntura, de integrarnos en primero justamente un grupo de WhatsApp, luego ahora un grupo de Telegram, de Signal. Hemos variado, hay personas que se han salido por estar en discrepancias, etcétera. Hay personas que se han unido y hemos entendido también la importancia de relacionarnos con otras experiencias de los territorios, no solo de la capital, aunque es un movimiento capitalino y urbano, pero creo que eso vamos paso a paso entendiendo que la reagrupación es urgente y vital para el periodismo y la comunicación independiente, sobre todo. Por otro lado, creo que es importante y también necesario la capacitación. Hablábamos ayer y yo les enfatizaba en el grupo F que nos tocó con María Jacinta, con Silvia, con Delia o Dalia, no me acuerdo bien tu nombre, y el compañero de Petén, que también se me escapa el nombre, perdón. Y platicábamos justamente yo les hacía el énfasis de la importancia de la capacitación, no solo desde el punto de vista deontológico del periodismo y de la comunicación, digamos, seguir estos formatos, que para mí los principios básicos del periodismo no es
la neutralidad, la imparcialidad, no. O la objetividad. Yo no creo en la objetividad, no creo que la objetividad nos guíe, todo lo contrario. Considero que los principios deberían ser el rigor y sobre todo la veracidad. Más allá de las verdades, ¿verdad? De cada quien, es la veracidad de contar lo que realmente estamos explorando y no inventarnos cuestiones. Y entonces esa capacitación, más allá del periodismo tal cual, de los principios periodísticos y de la comunicación ética también, basarse en un código de ética creo que es fundamental, y enfatizar eso dentro de nuestros propios espacios. Yo he construido mi propio código de ética a partir de experiencias que he transitado por algunos medios que tienen códigos de ética. Me sirvió mucho la experiencia que aquí está el compañero, bueno, dos, Enrique Naveda y Wolfgang Ochaeta, que estuvo y está respectivamente en Plaza Pública, un medio de comunicación independiente en Guatemala, y ahí me formé yo como esa necesidad de formar mi propio código de ética a partir de otros códigos de ética que ya están formados. Porque la ética al final son dilemas, ¿verdad? No hay algo construido y rígido. Pero además, más allá del periodismo y la formación periodística, también considero que hay que formarse en otras disciplinas y otros conocimientos o sabidurías, ¿verdad? El conocimiento histórico, las historias o los conocimientos históricos alternativos, la necesidad de adentrarse en la filosofía y los dilemas filosóficos, también la teoría del conocimiento, los pensadores y las pensadoras, y de otras disciplinas para que nuestras experiencias periodísticas, nuestras investigaciones, nuestras piezas comunicacionales, justamente tengan una base sólida para que tenga un efecto mucho más impactante. Por otro lado, considero que desde este punto de vista es un diagnóstico que yo percibo. Hay una desconexión, no digo que de todas las personas, pero hay una desconexión gremial de las necesidades y realidades de las comunidades, de los territorios, de los grupos vulnerados, de la sociedad en general. ¿Cuáles son esas necesidades de información? ¿Cuál es ese enlace que tengo yo como periodista con una comunidad? Ni siquiera me voy a ir a otro departamento del país, dentro de la misma capital donde vivo, la ciudad donde vivo. ¿Cuál es mi conexión con esa gente que está necesitada de información veraz y oportuna, pero que yo no sé cuáles son sus intereses? Y entonces ahí considero que hay una necesidad también urgente de transitar hacia formatos mucho más accesibles. Este es el punto 4. Hay que transitar hacia formatos más accesibles que trasciendan una pieza periodística y que nos apoyen estos formatos a llegar justamente y a tener efecto en la población. Creo que hay dos vías de efecto. Una, en la que va hacia arriba, que es a las personas que toman decisiones. Creo que estas historias son importantes, o los datos, los análisis, las investigaciones que hagamos son importantes para que lleguen a esas personas que toman decisiones o las personas que les rodean, pero además que la información llegue a las personas. A mí me parece un desafío súper importante que estos formatos en verdad los utilicemos porque si yo escribo una pieza, lo hablaba estos días del encuentro con varias colegas y varios colegas, ¿de qué me sirve a mí escribir un texto de 5,000 palabras si nadie lo va a leer? Y si no va a generar un impacto. ¿O de qué me sirve hablar o explicar mis temas en español si las comunidades mayas no me van a entender lo que yo estoy explicando o analizando o difundiendo?
Y entonces, ¿de qué me sirve también hablar de un tema que es relevante porque es de la élite política o de la corrupción nacional o de las decisiones que se toman a nivel nacional, si a los territorios no les está importando esa información? Les quiero poner 2 ejemplos que me han sucedido últimamente. Hace 2 meses, más o menos, escribí una nota periodística básica de fiscalización, que yo consideraba básica de fiscalización, de cómo el Congreso invierte dinero público en la compra de muebles para los diputados y diputadas. Pero me enfoqué sobre todo en ese rastreo que hice de la información y de las compras, me enfoqué sobre todo en una silla que compró el Congreso para un diputado de Retaluleu, un departamento al suroccidente del país. Esa silla costó 9,500 quetzales, es decir, $1,200. Es un gasto totalmente innecesario, es una anomalía, es aparte porque eso me llevó a reconocer la empresa que lo había vendido y cómo esa empresa también se había favorecido con otros contratos, y son esas compras hormiga que al final se vuelven una gran corrupción, pero que está silenciada, ¿verdad? Va por abajo. Y para mí esa nota, la verdad es que no tenía mayor impacto, pero me habló una persona de Retaluleu y me contó que esa nota había sido no tal vez un escándalo, pero sí había sido muy compartida y estaba impactando mucho en la región de Retaluleu. Y entonces ahí me puse a pensar en la importancia de llevar estas informaciones. Lo hablábamos ayer con Mario y con Manuela, de la información tan necesaria que es llevarla a los territorios, pero también de los territorios entender la información que está surgiendo de ahí, para que haya una reciprocidad de información. Entonces, y el otro ejemplo, que para mí es también aleccionador, escribí un tweet la semana pasada sobre un programa que tiene el gobierno en algunos municipios priorizados de ayuda social, pero escribí que esa era la perfecta metáfora del país, porque lo que hace este programa sobre todo es cambiar los pisos de tierra de miles de casas, con pisos de tierra, y les echa cemento y les dan otras facilidades, etc. Pero a mí me parece impactante que haya tantos miles de casas con pisos de tierra. Entonces, para mí esa es la metáfora del país, ¿verdad? ¿Cómo podemos construir un estado diferente si el país tiene un piso de tierra que no corresponde, o que al final la conclusión de esos pisos de tierra es desigualdad, enfermedades, desnutrición y muerte al final? Y entonces, pero escribí la palabra metáfora y alguien me respondió el tweet. A mí me dio risa, la verdad, y después me puse a analizar que posiblemente tiene razón. Y me dijo, ¿por qué utilizas la palabra metáfora? No se entiende. No utilicé términos, y me puso el ejemplo de una conductora, una presentadora de noticias. Por favor, cuando me pase el tiempo, me dicen, me gritan, porque yo... y entonces, pero me quedé con esa reflexión. O sea, o sea, para mí la palabra metáfora no es una palabra rimbombante, pero puede que para otras personas sí. Y yo no estoy entendiendo ese lenguaje. No se trata de bajar totalmente el nivel, pero sí hay que explicarlo de mejor forma. Les pongo esos 2 ejemplos, pero también les hablo justamente de esa reconexión que tenemos que hacer con los territorios, porque, por ejemplo, a mí me impacta que yo no estaba enterado, o mucha gente no está enterada de, por ejemplo, las 600 personas con trauma ocular de Chile, que nos contó Nico. Tampoco estamos enterados de el genocidio que se está viviendo en la Amazonia por el vertedero de gasolina que me contó ayer Andrés, o de esa comunidad de Michoacán que está resistiendo a los embates del narcotráfico que nos contó Beto, o también de ese susurro que se está recorriendo la ciudad capital que nos contó Flor, y la antigua Guatemala también.
todas estas historias que nacen desde las comunidades y de los territorios que están en disputa, María Camila también, que nos cuenta sobre las luchas sociales del estallido social en Colombia, y esas redes urbanas que también se han paralizado porque hay un gobierno progresista, entre comillas, que justamente hace que, como está pasando ahorita en Guatemala, que pasa que las luchas sociales y los movimientos sociales se ralentizan, ¿verdad? O se minimizan o simplemente se disipan. Entonces creo que el periodismo, para volver a la idea, necesita volver a su esencia, que es un servicio público, es un servicio social, más allá de los financiamientos, que también considero que es una oportunidad de como volver a los territorios también, que la gente se apropie también del periodismo y que se hace con profesionalismo, a partir también de microfinanciamientos y de una red de financiamiento para que la figura del periodismo vuelva a significar algo para la población. Porque hay una desconexión también de la importancia del periodismo y de cómo el periodismo afecta a las realidades de las poblaciones vulneradas. Para dar tiempo a las preguntas y poder elaborar un poco, pero muchas gracias por esos puntos muy concretos, sobre todo sobre por dónde va. No, pero todo bien. Gracias. Sí, gracias. ¿Ah? Sí. Y ahora es un privilegio pasar la palabra a Ángela Cook. Ángela es licenciada en Trabajo Social, estudiando medios de comunicación precisamente, e información, cachiquel, comunicadora y coordinadora de América Indígena en Red en la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, una red que muchos conocen. Aquí su trabajo en radio y fotografía documental se enfoca en visibilizar las luchas y resistencias de los pueblos indígenas, abordando temas como el racismo, el patriarcado y las violencias estructurales, al mismo tiempo que enfatiza las propuestas transformadoras. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias también. Y bueno, afortunadamente, junto con Pavel, nos tocó hablar de las respuestas que nosotras damos a todas estas crisis, y esto puede ser algo esperanzador, algo que a nosotras nos ha funcionado. Pero dividí, digamos, este espacio en 3 momentos, y es que es necesario hablar brevemente del contexto de Guatemala, y no voy a abordar mucho en eso, pero sí que Guatemala atraviesa una profunda crisis, y quizá el acontecimiento más cercano es el intento de impedir la toma de posesión del presidente actual, y que de ahí también desata otras criminalizaciones como la de Pacheco y Héctor que estamos viviendo en este momento. Las instituciones del Estado, especialmente el sistema de justicia, han sido cooptados, eso no es una mentira para nadie, y este ha sido por redes políticos económicas corruptas que buscan y operan perfectamente, que buscan garantizar también la impunidad en este país, una impunidad que ha sido histórica. La cooptación no solo busca controlar el poder político, o lo que nosotras llamamos aquí controlar la democracia o quién está haciendo democracia, sino también silenciar voces, y es ahí donde radica la importancia de que el periodismo, las comunicadoras y comunicadores también tengan un papel importante en qué están informando, pero qué garantías les están dando también para que ellos puedan ejercer un periodismo sin miedo, ¿verdad? Entonces, el hecho de silenciar voces, las voces críticas sobre todo, y desmovilizar a actores sociales estratégicos, y en ellos, en actores estratégicos, incluyo a periodistas, comunicadoras, comunicadores comunitarios, las comunidades indígenas, los campesinos, campesinas y defensores de derechos humanos. La criminalización hacia el ejercicio periodístico ha sido latente, no es nuevo. Ayer hacíamos una crítica de probablemente una importa más por dónde esté, por quién es, por qué familia viene, y mi estatus también económico y social. Entonces, las periodistas comunitarias, especialmente indígenas, de pueblos originarios y sobre todo mujeres, enfrentan otras condiciones de riesgo cuando hacen comunicación, porque lo hacen desde sus territorios, es decir, están allí en las comunidades. Entonces, si estoy peleando contra el alcalde, me veo todos los días. Si voy al mercado, me puedo topar al alcalde. Si voy a la carnicería, me puedo topar al alcalde. Entonces, se enfrentan otras condiciones. La criminalización ocurre de forma directa, es decir, hay amenazas, denuncias penales que son infundadas. Además, hay mucha estigmatización, pero también ocurre de forma indirecta.
Es decir, se limita el acceso a la información, la exclusión también de esta información, no solo porque hay un monopolio del espectro radioeléctrico, sino también hay un monopolio de qué idioma utilizamos en los medios de comunicación. Es decir, acá todo desde los canales o el monopolio es la información es en español, obviando la existencia de otros idiomas en Guatemala. Casos como los de José Rubén Zamora. Menciono porque es el que probablemente todos conocemos o el que hemos escuchado, pero también existen casos que son invisibilizados porque están en un contexto rural, digamos, o comunitarios, como el caso del allanamiento y el allanamiento, sí, la persecución de los comunicadores de la radio comunitaria en el territorio quechí, la radio Xiab Sultacaj, pero de eso no nos enteramos mucho porque, digamos, tampoco hay una cobertura mediática porque están en una comunidad, son un medio comunitario, dirigido además muchas veces por mujeres. Entonces, ¿cómo también repensamos nosotras, cómo le damos visibilidad a las luchas de los periodistas? La criminalización está sumamente conectada con la defensa del territorio, porque muchas periodistas indígenas comunitarias están documentando la lucha por el agua, la lucha por la tierra contra los megaproyectos o la corrupción social, y le están poniendo rostro a esta corrupción. Y es que la corrupción no solamente la debemos pensar como eso que se gesta en el Congreso, sino también decir, ¿por qué no hay medicina en los centros de salud? ¿Por qué la refacción escolar llega a mediados del siglo escolar? Eso también es corrupción, porque creemos que cuando se le da rostro a la corrupción se puede defender un derecho, también se puede denunciar desde ahí. Hay algunas implicaciones que anoté, como que la erosión al derecho colectivo a la información verdadera o desde las narrativas de los pueblos, y además que es necesaria especialmente en comunidades históricamente excluidas. Es decir, que esa información llegue hacia ellas porque nadie puede defender o nadie puede pelear un derecho que no conoce, y no es que nosotras o las personas de los pueblos originarios no tengan la capacidad de entender o no tengan también, digamos, la inteligencia, sino que el Estado ha jugado un papel fundamental en ocultar la información, y ahí está la línea delgada entre la desinformación, que es tan pequeña, entre no decir lo que está pasando y también ocultar lo que está pasando en los territorios, o cómo la corrupción estatal afecta directamente allá. Entonces, cuando no mostramos que eso nos afecta directamente, no peleamos porque creemos que eso nos excluye a nosotras. También se restringe el espacio cívico y se debilita el tejido organizativo y comunitario, y eso también debilita el acceso a la información. La violencia estructural y simbólica se profundiza en acciones como el racismo, que expresa también en la negación de la existencia de la voz de las mujeres en los medios de comunicación. Y es que también aquí es importante decir que la comunicación comunitaria es importante, que ha abierto un camino que ha permitido que nosotras estemos acá, pero no solamente basta hablar de medios de comunicación comunitarios, sino también dónde están las mujeres representadas en esos medios de comunicación. Un poco también hablar de la importancia de los medios de comunicación comunitarios, pero también la justicia racial que se ejerce dentro de estos medios de comunicación comunitaria. La censura y el miedo provocan autocensura, y es que la autocensura ha sido un problema histórico, pues si están silenciando a una, yo también, por miedo a eso, por la persecución, por la estigmatización, que me afecta directamente a mí, pero a mi familia, a mi entorno más pequeño, yo no voy a querer vulnerarles a ellos, entonces yo también me voy a callar. Entonces esto lleva a una ruptura de procesos colectivos que también se van gestando en combinación de los medios que están en la comunidad y las mismas organizaciones de ahí. Pero bueno, hay algunas estrategias que a nosotras, digamos, nos ha funcionado desde nuestro ejercicio periodístico, y es que hay que dar respuesta también a esto. Entonces, frente a la cooptación del Estado, del que ya todos hablábamos aquí, la criminalización y el racismo estructural, para nosotras va a ser siempre fundamental hablar del racismo estructural, porque es, digamos, una de las estructuras que también ha invisibilizado históricamente a los pueblos, y digamos, no lo hablamos desde la lástima, desde la victimización, sino también desde un territorio de dignidad donde también se construyen otras propuestas transformadoras. Entonces, los pueblos indígenas no hemos esperado nunca ser salvados, aunque es una tarea del Estado dar respuestas inmediatas a problemas que nos están afectando. No lo ha hecho, entonces nosotras mismas hemos creado nuestras propias estrategias de comunicación para defender la vida, el territorio y sobre todo la verdad. Porque decía algo muy importante Pavel, por ejemplo, aquí hay
Asociación de Periodistas Guatemaltecos, pero si yo no soy colegiada activa o yo no soy académicamente periodista, yo no me puedo fácilmente agremiar, o muchos no conocemos de esta asociación. Entonces también se limita como el derecho a que nosotros seamos defendidos, o no se nos reconozca como un periodista. Estas estrategias no solo son un documento, digamos, sino también tienen raíz, cuerpo y territorio, porque somos nosotras quienes estamos incluidas ahí. Se alejan del enfoque de la objetividad y de la neutralidad. Para nosotras eso es una falacia, sigue siendo también algo que no nos ha funcionado, la neutralidad, entonces no le apostamos a eso. Y se posicionan desde una mirada mucho más política y comunitaria, con rostro, porque somos nosotras mismas, con idioma y vestimentas indígenas. Y ya luego les voy a contar por qué menciono lo de las vestimentas indígenas. Y es ahí donde afirmamos o entendemos que la comunicación no solo es el proceso que nos enseñan en las universidades, sino más bien es el contacto cotidiano que nosotros tenemos con las comunidades, con las personas que vemos, las historias que escuchamos, las historias que también se han quedado muchas veces en la historia oral, y eso también de alguna manera le ha hecho daño a la historia colectiva del país. Entonces, entender la comunicación como ese proceso colectivo que se va gestando a partir del contacto cotidiano para nosotras ha sido fundamental para entender otras lógicas de comunicación. La comunicación antirracista, y nosotros, ¿por qué nos enunciamos desde el antirracismo? Porque creemos que si no cuestionamos el racismo, como cuestionamos el capitalismo, el patriarcado y los otros sistemas de opresión, difícilmente vamos a lograr un avance significativo en una democracia que nos incluya a todas y todos. Entonces, como cuestionarnos también desde ahí. Y en eso, quizá alguna, o la primera de las respuestas que hemos encontrado es recuperar y fortalecer nuestras propias narrativas. Ojo que ahí nosotras no decimos crear nuevas narrativas, ya hay narrativas que necesitan ser fortalecidas, y un poco esto para contradecir el discurso hegemónico de que los medios de comunicación somos la voz del pueblo, que los medios de comunicación somos el rostro del pueblo. Por si acaso podemos ser los portadores o los canales de amplificación de las comunidades, pero nunca pueden ser no somos la voz nosotras, porque no sabemos si tenemos la legitimidad siquiera para hacerlo. Y en eso la comunicación indígena no solo denuncia las injusticias, sino también afirmamos nuestras propias cosmovisiones, nuestras propias formas de vida y la alegría como un derecho político. Para nosotras eso es fundamental, y aquí quiero traer las palabras de la nana Lorena Cabnal, que ella nos dice siempre recuperar la alegría sin perder la indignación. Entonces nosotras también comunicamos y defendemos la alegría como un derecho político que también nos corresponde. Y quizá aquí, un ejemplo cotidiano de esto es que cuando una de nosotras está contando una historia desde su comunidad, lo hace desde su idioma, y eso tiene un impacto político también. Nombrando el territorio, como lo llaman las abuelas, digamos, cuando estamos en Santiago Atitlán, dice y lo hace, digamos, desde su idioma, Tzikinjay, como son nombrados oficialmente, y eso también tiene un impacto político para nosotras. Entonces, no solamente somos un testigo neutral de lo que está pasando en la comunidad, sino nosotras mismas somos de allá. Y es ahí también donde afirmamos eso, que los periodistas sí podemos ser activistas. Nos reafirmamos desde ahí porque somos parte de lo que está pasando. El segundo es informar desde y para las comunidades, no extraer la información de las comunidades para dar mi propio punto de vista desde lo que como yo creo que les está afectando a las comunidades tutujiles. Yo puedo suponer eso, pero hay una premisa que nosotras decimos, y es que no reproducimos la agenda de los grandes medios. Los medios tienen sus propias agendas setting y están sumamente establecidas. Nosotras no queremos acoplarnos a eso. Entonces, sí ponemos en el centro la palabra, pero esa palabra dicha por los pueblos, desde sus propias narrativas, incluso cuando los grandes medios buscan mecanismos para callarlos. Entonces, lo hacemos en los idiomas mayas. Y eso es importante porque todo lo que suena en las grandes corporaciones mediáticas es dicho en español. Y un ejemplo clave de esto es que en las manifestaciones, por ejemplo, entrevistaban muchas veces a compañeras que hablan idiomas mayas, y la entrevistaba un reportero y la hacía en español. Entonces esa barrera de idiomática también impide y hace también que la desinformación circule. Por ejemplo, decían que no dejaban pasar los carros con los alimentos, las ambulancias y demás. Entonces el hecho de tener a una reportera, a una periodista que hable en el mismo idioma hace que la información fluya de la mejor manera. Aparte que te sentís como con más confianza de hablar con alguien en tu mismo idioma.
Entonces, hacer comunicación en los idiomas mayas para nosotras ha sido la génesis de nuestro trabajo. Hablar nuestros idiomas al aire para nosotras ha sido una decisión política, no solamente para fortalecer la interculturalidad de Guatemala, sino más bien como una decisión política y también un acto de justicia y de reivindicación a nuestros idiomas, porque en Guatemala existe una ley de idiomas nacionales, pero eso se queda ahí guardadito, o sea, no es la práctica. Entonces, en un país donde el racismo se expresa también al hablar el idioma, por ejemplo, hablar cachiquel, quechí, mam o cualquier idioma maya, xinca o garífona, hablarlo en nuestras radios, en plataformas como el TikTok y demás, para nosotras sigue siendo un acto de desobedecer al sistema que busca que nosotras hablemos lo que ellas quieren o lo que el Estado quiere que nosotras digamos. Entonces, que ha buscado como históricamente callarnos. Entonces, que quede, o quisiera decir eso, que hablar nuestros idiomas en la radio, en cualquier espacio mediático, para nosotras ha sido una decisión política y un acto de justicia y sobre todo de reivindicación. El cuarto, y ya casi termino, es tejer redes de cuidado y protección, algo que sí nos ha funcionado. Digamos, FEJER, que es el medio en el que trabajo, tiene 2 redes, un poco entendiendo que no necesitamos de pronto llevar a periodistas que vayan a traer las historias, sino podemos fortalecer a quienes están allí, porque son ellas quienes están cotidianamente defendiendo el agua, defendiendo la vida, y están poniendo sus cuerpos en esa defensa. Entonces ha creado 2 redes, la red Mayacat, acá también para decir o contradecir el discurso de tenemos que saber lo que pasa en la ciudad, pero ¿cuándo la ciudad va a saber lo que pasa en nuestros territorios? Entonces, acá lo que hacen los reporteros, las reporteras, es decir su nota, digamos, en idioma maya, y si ellos se sienten cómodos, ya luego lo traducen al español, pero principalmente es que lo dicen en idiomas mayas, ya están, por ejemplo, en Santiago Atitlán, están en Jocotán, están en Poptún, es una red de periodistas que están en todo el país, y también la red de comunicadoras indígenas Junao, que lo importante de esto es que tiene otras narrativas porque son construidas, digamos, o son fortalecidas a partir de la participación de las mujeres. Entonces, nosotras ahí ya tenemos otros discursos de cómo entendemos la participación de las mujeres, cómo también el ejercicio periodístico se atraviesa con otras cosas que nosotras tenemos que hacer. Muchas son madres, muchas son activistas, comadronas y demás, pero que también entienden la comunicación desde sus roles cotidianos. Y la quinta es desarrollar metodologías de formación, que en eso coincido mucho con Pavel, pero que esas metodologías de formación sean vistas desde nuestras propias realidades, desde lo que nosotras podemos sí aprender, desde lo que nosotras sí necesitamos comprender. Es decir, que la formación no se impone desde afuera, desde, digamos, solo lo que nos enseñaron como metodología y tal, sino se construyen desde las experiencias comunitarias, esas experiencias que han funcionado en otros procesos y que se pueden acoplar perfectamente a los procesos comunicacionales. Entonces, también comprendidas desde los procesos que se gestan desde la colectividad. Para nosotras es importante eso, desarrollar metodologías de formación, y sí lo hacemos, digamos, pero teniendo en cuenta como las otras experiencias. Acá nosotras en los procesos de formación hemos encontrado 2 caminos fundamentales. El fortalecernos técnicamente, es decir, yo sé qué medidas utilizar para Twitter, yo sé qué medidas utilizar para Instagram, para Facebook, pero sé también qué contenido político quiero que vayan en esas piezas, o qué estoy diciendo en la radio. Yo sé operar la radio, yo puedo manejar mi consola, pero no solo es que yo sea muy pilas técnicamente, sino qué discurso estoy manejando también en lo que estoy diciendo. Y luego, y con esto sí termino, como reivindicar lo cotidiano como un acto político. Decimos que lo cotidiano también comunica, lo cotidiano también construye. Entonces, cuando una mujer indígena está conduciendo un noticiero, está diciendo su nota, está haciendo un TikTok desde su idioma, usando su huipil, su corte, evidentemente está haciendo una ruptura simbólica contra ciclos de exclusión, porque en la mayoría de los medios, y no es que en todo, no hay la presencia de mujeres indígenas dando su nota y sobre todo en su idioma maya. Entonces, la ruptura de esos siglos de exclusión, cuando las compañeras están hablando desde su idioma maya, también es importante para nosotras porque es una forma también de privilegiar que la información debe ser vista de una forma diferente, debe ser vista de una forma legítima, y esa legitimidad la deben dar los mismos pueblos. Entonces, para nosotras recuperar el espacio mediático que legítimamente nos corresponde y posicionarnos desde lo político también, desde nuestra
nuestras formas de vestir, nuestras formas de hablar, nuestras formas también de creer en comunidad. Entonces, quizá para ya concluir, las estrategias de comunicación antirracista, comunitaria e indígena no solo son la respuesta a una crisis democrática, porque para nosotras esta crisis democrática, o sea, no viene en este momento, sino ha estado durante mucho tiempo. Más bien son semillas, son como ese maicito que creemos que va a dar frutos en algún momento, entonces son semillas que forman otras formas de vida posible, que sí son necesarias. En ellas hay dignidad, hay alegría, hay memoria, justicia, hay presente, pero también hay futuro. Porque frente al miedo, nosotras no hemos respondido con silencio, más bien hemos respondido con palabra viva desde los pueblos, con palabra también que la decimos así, en plural, porque son palabras, y frente al silencio que nos imponen, nosotras seguimos reafirmando que nada sin nosotras, nada sin las comunicadoras, sin las periodistas mayas, sin las periodistas de pueblos originarios o pueblos racializados. Entonces, que ya, bueno, ya, ¿verdad? Vamos a dar otra ronda de aplauso para todo el panel. Porque en su conjunto nos ha dado una excelente base para ya abrir el diálogo sobre el papel del periodismo, y lo que hemos visto es que no hay una separación entre el activismo de la defensa que hacemos y el periodismo que estamos ahí. Y esto lleva, pues hay muchos indicios, es uno de esos, lamentablemente, son los ataques que sufrimos comunicadores, comunicadoras en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, por ejemplo. Ahora en los últimos 2-3 años, por primera vez, el primer grupo en el registro de agresiones, e incluso en México, lamentablemente, muchos asesinatos, somos periodistas. Eso es algo que está cambiando y que está estrechamente vinculado al autoritarismo que estamos viendo en nuestros países. Entonces, pues sin más, vamos a abrir a las preguntas y comentarios. Vamos, Milena y Raúl y el señor aquí enfrente, por favor. Y después, después hacemos otra ronda, pero sí vamos con estos tres. Hola, bueno, muchas gracias por todo lo que comentaron, me resuena todo. Yo soy Milena Pafundi, soy de Argentina y trabajo para un medio que se llama Agencia Presentes, que es un medio que tenemos una oficina en Argentina y otra en México, y trabajamos con un periodismo de derechos humanos, con perspectiva de derechos humanos, más que nada para hacer cobertura de la región de poblaciones LGBTQ, poblaciones de pueblos originarios, poblaciones indígenas, poblaciones migrantes y bueno, y todas las disidencias. Ese es nuestro papel y la verdad que sí estamos en un momento muy crítico. Creemos que nuestro periodismo, o sea, hemos logrado, hay varias cosas que quiero decir y una pregunta que arrojar. Igual creo que esto merece seguir discutiendo y hablando más en profundidad, quizás en los talleres. Nosotros nos la pasamos todo el tiempo últimamente como combatiendo un poco esto que ya sonó mucho hoy, que es la desinformación. Hemos creado una unidad de verificación de datos justamente para responder a esta desinformación, ¿no? El presidente Milei dice todos los putos son pedófilos, todos los gays, perdón, son pedófilos. Entonces tenemos que salir a responder a eso, ¿no? O las mujeres trans no pueden competir en los Juegos Olímpicos. Salimos a contar por qué sí, no, por qué los bloqueadores de testosterona, bueno, y así unas ciertas cosas. En realidad es un desgaste porque no tendríamos que estar haciendo eso y es como nos preguntamos, o sea, ¿tenemos que hacer eso o no? Y cada vez la demanda de información y de consumo es mucho más a los recursos que están dando a los medios de comunicación independientes. Entonces, bueno, sí creemos que estamos en un momento muy crítico.
En lo personal hay algunas estrategias que nosotros estamos optando también para hablar de estos temas y en contra del autoritarismo y en contra de las, ¿no? de la derecha, de la ultraderecha que avanza. Nosotros estamos pensando, justo acá la compañera decía, no de nuevas narrativas, sino las narrativas que ya están, contar otras historias, buscar nuevos referentes. Hay una idea de la comunicación que es la comunicación tradicional, que es que una persona habla, hay una onda de audio con un mensaje cargado y una oreja que escucha. Creo que estamos tratando de revertir eso, sino como partir de la oreja que está escuchando, que es una persona que está constituida por una idiosincrasia, por una identidad, por un montón de cosas. ¿Cómo le vamos a hablar a esa persona? ¿No? Entonces, como revertir un poco la idea de comunicación tradicional, empezando por a quién le estamos hablando y qué le queremos decir, y quién es esa persona y cómo se lo vamos a decir. Y acá entran las redes sociales y las metáforas que decía Pavel. Yo creo que está muy bien hacer metáforas. Tal vez a muchas personas hablarle de democracia, y si pones la palabra democracia no le va a llegar. Pero si le hablas de la mesa familiar, sí le va a llegar. O haces una metáfora. Quizás no hay que decir la palabra metáfora, pero bueno. Entonces creo que tenemos que un poco apuntar ahí a las narrativas, a cómo las contamos, ¿no? Y una de las preguntas que quiero arrojar, porque tengo varias, pero me emocioné. Con respecto a las redes sociales, justo es una pregunta que hago, que es como, ¿realmente está bien que nos vayamos de Twitter o de X, de Facebook, y que construyamos como otras redes y empezamos a construirlas? ¿O tenemos que estar en esos lugares que al final está la derecha, corresponden y son dueños de la derecha, los de la derecha son dueños, y pelear desde ahí, ¿no? Cómo llegamos y cómo utilizamos esos espacios? Es una pregunta, la verdad, porque nosotros como medio nos lo hacemos, es ¿qué hacemos, no? Bueno, y ya. Gracias. Bueno, muy bueno el panel. Yo quería centrarme más que en el periodismo, en las y los periodistas. Entonces, 4 cosas muy breves. La primera es que las y los periodistas que estamos comprometidos con una información alternativa y crítica, no podemos aspirar a vivir del periodismo. Yo llevo 40 años en esto y está bien tener ingresos, pero no podemos supeditar el trabajo a el dinero que recibamos. Y eso me parece importante, porque si ponemos el dinero por delante, después vamos a tener problemas. Lo segundo es que tampoco debemos aspirar a la masividad. Si la masividad llega, bien, pero es muy errática, va y viene. Yo creo que debemos aspirar a ser rigurosos y a ser veraces y comprometidas y comprometidos. La masividad no depende de nosotros, depende de cosas que no controlamos, pero el trabajo bien hecho sí. Lo tercero es México, un país democrático gobernado por el progresismo. Trump es horrible y Milei también. Pero el país donde más periodistas se asesinan en América Latina hoy es México, con la cualidad de que el poder mira para otro lado y lo justifica o no se hace cargo. Y el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, se cansó en las mañaneras de señalar periodistas con el dedo porque no le gustaba lo que decían, ¿verdad? Y entonces sí, hay que tener el valor de atacar a los enemigos, pero también a los que se visten de progresistas o de izquierda, que a veces son igualmente terribles. Y por último, según los neurobiólogos, la mente no piensa con información, piensa con ideas. Entonces, nuestro periodismo tiene que tener un aporte de ideas, o sea, trenzar la información con las ideas, porque por eso nos inundan de información, porque la información sola no sirve. Entonces nosotros tenemos, ya se ha dicho un poco aquí, Cook lo ha dicho, ¿no? De otra manera, la capacidad de aportar ideas, porque nos debemos a las y los nuestros, a la gente de abajo. Entonces creo que es importante no limitarnos a poner información. Muchas gracias. Soy Mauricio Beltrán de la Federación de Medios Comunitarios de Colombia. Muchas gracias, colegas, por todo lo que nos aportan.
Bien, quiero primero que todo decir que una cosa es el trabajo desde nuestra profesión de periodistas, que tiene que ver hoy en día con un dolor común, que es el tema del que ayer nos hablaba Juan Pablo, del lawfare, que va acompañado, y fue el tercer punto que él resaltó, que es de la propaganda. Es que se ha dejado de hacer periodismo para hacer propaganda. Y este ha sido el común en todos los países, desde Estados Unidos hasta la Argentina de la Operación Los Lápices o el Brasil de la Operación Lavallato. Nosotros tenemos que tomar los medios, y aquí hay una lucha muy importante, y es que hemos luchado por la tierra, pero no hemos luchado por el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico también debe estar en nuestra lucha. En Colombia tenemos el derecho a fundar medios masivos de comunicación, pero nos restringen. Hay el 33% en Uruguay, hay el 36% en Ecuador, pero ojo, necesitamos también que ese espectro radioeléctrico esté acompañado de financiación. Y hacer periodismo decente sería suficiente sin botar tanta corriente, porque lo que estamos haciendo es asistiendo a un momento de degradación de la producción de contenidos. Lo segundo es que los medios conforman un ecosistema y que tenemos que pensar que no hay medios que se quedaron atrás y otros que son los que valen. No son las redes sociales contra los medios analógicos. Necesitamos radio comunitaria, televisión comunitaria, televisión y radio para construir de abajo hacia arriba, y necesitamos redes sociales. Y en eso la pregunta que nos hace la compañera argentina es muy interesante. Ojo, porque el techo que nos ponen en las redes sociales hace que lo que nosotros pensamos solo va a fluir hacia gente que está muy cercana a nosotros. Entonces, o creamos redes nuestras para ir a otras poblaciones. Nosotros no podemos hacer periodismo para convencidos, ni comunicación para convencidos. Necesitamos hacer comunicación para construir una sociedad distinta. Y las redes sociales que hoy tenemos están hechas para ponernos techo. Ustedes ponen su post en Facebook y no va a llegar a los 1000 personas que tienen ahí, va a llegar a un grupito pequeño, tienen que empezar a pagarle a Facebook, y no va a llegar sino a la gente que eventualmente, según el algoritmo, piensa como ustedes. ¿Cómo vamos a avanzar en la democracia si nos van a poner el techo siempre? Luego, crear redes sí es importante. Lo segundo es que nosotros aprendimos que hay que pasar del periodismo a la comunicación, porque trabajando con organizaciones sociales no es suficiente producir información. Hay que entrar en la lucha por los símbolos. Hay que entrar con toda fuerza en la lucha cultural. Lo que nos plantean de que, según la neurociencia, pensamos de una manera que no es por ideas, es fundamental. Nosotros pensamos por asociación y por símbolos. Necesitamos fortalecer los símbolos afros, los símbolos contra el patriarcado. Y en eso el proceso de trabajo es con organizaciones comunitarias, que son las que producen los contenidos. Solamente la movilización social nos permite esos contenidos, y con una estrategia comunicativa que va desde los diálogos, desde estos elementos hasta los eventos públicos. Solo un ejemplo. En una población muy golpeada de Colombia como Tumaco, tenemos la radio comunitaria, tenemos el Museo de la Memoria de las Luchas Afro, y tenemos el Festival del Currulao, y tenemos la defensa de las soteas como la forma de producción tradicional de las mujeres negras en Colombia. Entonces, recorrer todo el ecosistema comunicativo forma parte de nuestra tarea, no solamente producir información. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos visto muchísimas manos y eso qué bueno, pero sí vamos a pedir que sean más breves las intervenciones, porque también tenemos la hora del almuerzo. Sí, muchas gracias. Perdón, solo quiero hacer una pregunta y tal vez va a ser un poco sensible, y primero quiero, digamos, externar la felicitación a todos aquellos periodistas que investigan, y que creo que hay muchos acá. Pero quiero hacer una pregunta que no quiero que se malinterprete, sino tal vez de una vivencia personal. ¿Y cómo hacer con los medios o personas individuales? Voy a hablar del territorio donde yo estoy, que hubo una persona en algún tiempo, agarró y creó una página, y creó un TikTok, llegó a 70,000, y entonces ya es un periodista. Y voy a relacionar como las dos últimas intervenciones que decían los compañeros, y es que al tener eso se ha aprovechado en el territorio para decir, me tienes que pagar para no malinformarte, aunque tú estés haciendo bien el trabajo, si no me pagas. Y yo lo he vivido. Yo tengo una denuncia en el MP hacia una persona ahorita que no es periodista,
pero que es un pseudo periodista que dice, o sea, yo llevo en el ambiente 7 años, mi página tiene 72,000 seguidores y lo que me dijo es, me inició como diciendo, mire, todos nos han ayudado con dinero al mes, no sé si usted va a hacer lo mismo. Y luego cuando le digo, mire, yo creo que la comunicación debe de cotizarse para ver qué prestación de servicios nos puede dar y cómo podemos nosotros pues a recibirla. Sin embargo, no existe cotización porque no son un medio. Yo entiendo que, me gusta lo que dice el compañero, realmente no es que se viva de eso, pero creo que hay una responsabilidad social en eso. Entonces me dijo, bueno, entonces va a tocar que hablar mal de usted, ¿verdad? Entonces es como también, ¿cómo pueden hacer ustedes para fortalecer esa imagen periodista en lo local y que se sepa que debe de ser desde un ambiente profesional? No sé si me di a explicar, pero la pregunta por ahí va. Gracias. Bueno, vamos a tener una última y luego cerramos esta ronda. Bueno. Hola, hola. Bueno, estoy aquí, a la izquierda, no, a su derecha, aquí. Perdón, estoy un poquito mal, me voy a parar, pero bueno, primero agradecerles toda la información que nos han brindado. Yo soy de Perú y me hubiese gustado también escuchar que mencionaran a mi país dentro de los países afectados. Y no lo han hecho, me sentí un poquito que invisibilizada, pero por esto es que me gustaría también comentar qué es lo que se está viviendo. Nosotros estamos actualmente en un régimen autoritario donde Dina Boluarte está a la cabeza y desde que ella ingresó la labor periodística ha sido gravemente afectada, ¿no? Por ejemplo, desde 2023 se produjeron como 230 ataques contra periodistas que cubrían las protestas y recientemente la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha mencionado que hay más de 100 ataques actualmente contra personas que trabajan en prensa. Entonces ya no solo nos tenemos que defender de los constantes ataques policiales hacia los trabajadores de la prensa, sino que ahora también hay organizaciones criminales que están empezando a asesinar a periodistas en nuestro país y lo que nosotros no queremos, y esto de repente no es un buen ejemplo, no queremos terminar siendo México, ¿no? Porque sabemos la incidencia donde hay muchos periodistas que son pues atacados por las organizaciones criminales. Entonces, eso por un lado. También el Congreso, por ejemplo, ha promovido leyes mordazas. Hay 4 intentos legislativos para coartar la libertad de prensa en mi país. E incluso el mismo Ejecutivo, Dina Boluarte, constantemente en sus mensajes a la nación o en sus conferencias de prensa, apunta en su libreta a los periodistas que le hacen preguntas incómodas y que cuestionan su régimen. Entonces, es una cuestión que, por ejemplo, nosotros venimos viviendo y que nos afecta en demasía, y que además, por ejemplo, ella califica nuestro trabajo cuando criticamos a su régimen como que hacemos terrorismo de imagen. Entonces, como les comentaba, ya no solo nos tenemos que cuidar de este ataque policial que manda Boluarte para callar a los periodistas, sino que también desde el Congreso y las organizaciones criminales, ¿no? Además de ello, también están los medios fachada, que son estos medios pro-oficialistas o medios pro-empresas, para utilizar estos espacios que tienen para también atacar a esta prensa independiente, esta prensa alternativa, ¿no? Y nos difaman, y hay muchas personas también que han empezado a cuestionar nuestro trabajo. Entonces se genera este tipo de incertidumbre en saber de que nosotros estamos haciendo un trabajo para la ciudadanía, pero luego nos encontramos con este paredón de otros medios que se llaman alternativos, pero son medios fachada y nos difaman. Entonces, yo considero que, bueno, todo esto es como desalentador también para muchos jóvenes que nos dedicamos al periodismo, pero también entendemos que nosotros somos parte del pueblo, somos gente de barrio, gente del cono que le llamamos, y nos hemos profesionalizado justamente para evitar que hayan más espacios que al final criminalicen a nuestra propia gente, ¿no? Y bueno, justamente por eso nosotros consideramos que es importante insistir en la democratización de la información. Ya ustedes lo habían mencionado, el hecho de
empoderar, ¿no?, a los usuarios para que puedan tomar decisiones informadas. Nosotros ya estamos a poco de iniciar las campañas electorales el siguiente año. Y consideramos también de que esto no es posible sin que, por ejemplo, las personas tengan acceso a las tecnologías, porque la mayoría de los medios alternativos e independientes necesitamos esas plataformas. Y si hay esta brecha de tecnología, entonces, ¿cómo vamos a poder divulgar esta información, no? Y por último, Creo que... Sí, solamente que estoy de acuerdo con lo que mencionó uno de los compañeros, el hecho de estar como muy pendientes de las necesidades de información que tienen las personas, ¿no? Porque muchos de ellos tienen largas jornadas de trabajo y, por ejemplo, no tienen tiempo de informarse adecuadamente, y esa es una tarea que constantemente estamos viendo para llegar a ellos. Muchas gracias. Perdón, intenté hacer un resumen de todo. No, pues qué bueno que hay ese nivel de interés y que podemos seguir platicando, pero ahora tenemos que ir a almorzar. Y también, sí, busca a la gente con las preguntas que quedaron, y también tenemos en ese encuentro algunos otros espacios sobre medios y para seguir platicando. Entonces, con esto cerramos esta mesa otra vez, agradeciendo a las personas que han presentado sus experiencias y sus conocimientos, y también a todos ustedes por la participación. Y ahí seguimos. No se me vayan todavía. ¿Me escuchan? Bueno, agradecer mucho a todas las personas aquí en el escenario. Solo quiero reconocer, ¿me escuchan? Sí. Hay dos periodistas independientes que no pudieron estar hoy con nosotros. Uno por temas logísticos, pero Mike Fox, y el otro Manuel Ortiz, compañero de México, que radica en Estados Unidos y no pudo venir justamente por la represión que se está viviendo contra el periodismo independiente en Estados Unidos, pero sin ellos no hubiera habido mesa de medios, no hubiera habido realmente consideración al tema de comunicaciones en este evento, y han estado trabajando muy duro en los últimos 4 meses. No sé si están viendo la transmisión en vivo, pero darles un aplauso también a los compañeros, por favor.